El día de hoy estaremos con nuestro repaso para el primer examen trimestral. Espero por favor que presten muchísima atención a esta recopilación que se ha hecho de todo lo que hemos visto en este trimestre. Importante, por favor, observar bien cada uno de nuestros videos, cada una de nuestras explicaciones y por supuesto desarrollar su hoja de aplicación en tiempo real. Recuerden que debemos trabajar siempre justo con la hora. De esta manera podremos aclarar nuestras dudas y voy a estar interactuando con ustedes el día de hoy, chicos. Así que empecemos. ¿Qué resulta ser el signo lingüístico? El signo lingüístico es el elemento perceptible que representa algo. Este signo lingüístico tiene 6 características. La primera característica es que es biplánico. ¿Por qué es biplánico? Porque tiene 2 planos, el significado y el significante. ¿Qué es el significado? Está representado por la imagen mental y el significante está representado por la imagen acústica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros escuchamos un sonido, inmediatamente en nuestro cerebro se nos viene una idea. En este caso, trabajaré con Flor. ¿Quién es Flor? Es nuestra invitada del día de hoy. Flor resulta ser un oso. Cuando yo he dicho flor, inmediatamente nos trasladamos a una planta. Sin embargo, si yo les digo oso y ustedes no pueden ver al objeto, ustedes inmediatamente se imaginan el oso. Entonces, con esto quiero decir que el significado es esa representación a través de una imagen mental sin haber pronunciado un sonido, lo que estamos percibiendo, y que el significante es la representación mental que se viene posterior a haber escuchado el sonido. ¿Cuál es la otra característica dentro del signo lingüístico? Que es lineal. ¿Por qué? Porque resulta que los componentes del significante aparecen uno detrás del otro. Si yo digo oso, quiere decir que primero vamos a pronunciar la O seguido de la S y la otra O. Si yo digo simplemente os, no estoy dando ningún tipo de significante. Seguidamente puedo hablarles de la arbitrariedad dentro del signo lingüístico. ¿A qué se refiere la arbitrariedad dentro del signo lingüístico? A que la relación entre el significado y el significante se da sin un motivo específico y que adicional cada lengua usa un mismo significado para significantes distintos. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, en nuestro signo lingüístico, al ver esta imagen, podemos decir que es manzana y suena manzana. Pero en otra lengua, si yo digo apple, inmediatamente en esa lengua se va a hacer la misma representación, aunque el significante esté percibido de otra forma. Siempre el significante se va a determinar arbitrariamente según nuestro lenguaje. Se dice que el signo lingüístico es mutable. ¿Por qué el signo lingüístico es mutable? Porque puede cambiar a lo largo del tiempo. Lo que en algún momento fue mochila, en la actualidad pudiera ser morral. Lo que en algún momento fue morral, en algún año anteriores o años anteriores, en el día de hoy lo conocemos como mochila. Según las características del tiempo, es mutable y puede adaptarse a las circunstancias. Ahora bien, es inmutable también. ¿Por qué es inmutable? Porque hay elementos del signo lingüístico que a pesar del paso del tiempo no permiten que se transformen. Si en algún siglo silla se llamaba silla, en la actualidad, en este siglo XXI, silla sigue llamándose silla. Es decir, hay elementos que jamás van a ser cambiados. Articulado. ¿Por qué el signo lingüístico es articulado? Porque está formado por unidades más pequeñas, que se llaman morfemas y fonemas. ¿Qué son los morfemas? Son aquellas unidades de expresión que nos permiten hacernos una imagen de un elemento perceptible, bien sea de forma acústica o de forma mental. Por ejemplo, en la palabra canta, el morfema resulta ser C-A-N-T, cant, y el fonema resulta ser la variación que es la A.
El tema de concurrencia vocálica. Comenzaremos. ¿Qué es la concurrencia vocálica? Es la sucesión de vocales en una palabra. Para esto debo hacer una aclaratoria. Las vocales, que ustedes todos ya las conocen, dentro de la concurrencia vocálica, la vamos a clasificar en vocales abiertas o fuertes, y son A, E, O. Y esto está relacionado con la dicción, la manera de pronunciarlo. Por eso se llaman vocales abiertas, por la forma de articulación de nuestros labios cuando emitimos el sonido A, E, O. Estas son las vocales abiertas o fuertes. Las voy a distinguir en mi papelote como BA, para que las comprendan. Estas siglas BC son las vocales cerradas o débiles. Tenemos dentro de ellas la I y la U. Muy bien, comencemos. Existen tres tipos de concurrencia vocálica. Tenemos el diptongo, que resulta ser la unión inseparable de dos vocales. Dentro del diptongo tenemos tres características. Tenemos los diptongos crecientes. ¿Cómo se conforma un diptongo creciente? Con una vocal cerrada y una vocal abierta. Tenemos por aquí por la pizarra, chicos. Vamos a separar dentro de los diptongos la palabra aire. De esta manera. Ya aquí tenemos diptongo porque recuerden que es la unión inseparable de dos vocales. Aire. Por eso aquí tenemos diptongo. Seguidamente la palabra peine. Peine. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro diptongo. ¿Qué ocurre con nuestra segunda concurrencia vocálica? Que es el hiato. ¿Qué es el hiato? En este caso es la separación, no la unión, la separación de las vocales. Y dentro de los hiatos tenemos el hiato simple y el hiato acentual. Veamos el hiato simple. El hiato simple está conformado por dos vocales abiertas. Veamos los ejemplos. Hay hiato cuando nos conseguimos con dos vocales abiertas. Así es hiato simple. Por ejemplo, caoba lo voy a separar de la siguiente manera. Ahí tenemos nuestro hiato. Seguidamente, saeta. Saeta. Entonces estamos separando. Igual zoólogo. Esto no va a ir junto. De esta manera se separa. Muy bien. Continuamos con el hiato. Tenemos el hiato acentual. El hiato acentual está formado cuando encontramos una vocal cerrada y una vocal abierta dentro de la misma sílaba. Veamos las palabras que tenemos de ejemplo para el hiato acentual. Tenemos la palabra baúl, vocal cerrada, vocal abierta, día, oído y llovía. Seguidamente vamos a separar día. Día. De esta manera se separa. Ahí sabremos cómo vamos separando las sílabas. Oído. O y do. Recordemos un tip, chicos. Cuando una vocal es débil o cerrada y se acentúa, se vuelve fuerte y anda sola. Eso es un tip para que ustedes aprendan a separar en sílabas y a conocer la concurrencia vocálica. Continuemos. Vamos con los triptongos. ¿Qué son los triptongos? Es la unión inseparable de tres vocales dentro de una misma sílaba.
El triptongo se conforma de la siguiente manera. Vocal cerrada más vocal abierta y otra vocal cerrada. Tenemos la palabra huayno, tenemos la palabra hioides. Hioides es un hueso de la cervical que tenemos los adultos. Miau y guau. ¿Dónde está el triptongo? Aquí. Huayno, aquí está el triptongo. Aquí tenemos tres vocales inseparables. Tenemos tres vocales inseparables. Y aquí tenemos tres vocales que tampoco vamos a separar. En este caso resultan ser monosílabas. Nuestro tema, mensajes implícitos, sentido figurado, denotación y connotación. Muy bien. No podemos iniciar sin antes recordar qué es la semántica. Es la parte de la lingüística que estudia el significado de la palabra. Importante recordar también, chicos, la semana pasada vimos lo que era el significado y el significante. Resulta que las palabras poseen dos tipos de significado. El denotativo, que es el científico, el concepto, y el connotativo, que resulta ser el literario o la interpretación. En este caso, la denotación resulta ser el primer significado, lo directo, lo textual, lo que se ve realmente, y la connotación, que es el segundo significado, sugerido, es indirecto y por supuesto trascendente. Es un doble sentido. Les voy a dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, la mosca es un insecto volador. Estamos dando a la palabra mosca el significado. La mosca resulta ser un insecto y por lo tanto esta es la denotación, lo que corresponde al concepto, a la definición. Pero si yo digo, aquí debes estar mosca, estoy hablando de que debes estar bien atento, de que debes estar bien ágil. Le estoy dando a la palabra mosca un sentido connotativo. Otro ejemplo. Murió muy joven. Estoy hablando de alguien que falleció, que la vida se le acabó. Estoy hablando de muerte literalmente. Pero si le doy un sentido connotativo, puedo decir, me hizo morir de risa. Esa es una expresión que da a entender que me he reído muchísimo. Pero literalmente me morí, no me morí. Entonces, la denotación y la connotación se diferencian por esto. Porque la denotación es literal, es el concepto, la definición es lo exacto. Y la connotación es el otro sentido que le damos, es para hacer alguna referencia que se parezca a lo denotativo. Otro ejemplo, el corazón es un órgano. Efectivamente, una vez más, estoy dándole un significado denotativo a la palabra corazón, porque es un órgano. Pero si yo digo, haz lo que te dice el corazón, estoy hablando en un sentido figurado. El corazón no te va a hablar porque es un órgano, pero implica emotividad y es una manera de referir sentimiento. Bendecido día, chicos. El día de hoy, en nuestra clase de comunicación integral, estaremos hablando sobre el sustantivo. Primero, debemos definir qué es el sustantivo. Pues permítanme informarles que el sustantivo tiene 4 definiciones. Semánticamente es la palabra que nombra o designa a personas, animales, lugares o cosas. Morfológicamente es la palabra variable. ¿Por qué? Porque presenta accidentes gramaticales de género y número. Recuerden ustedes, género masculino femenino, número singular o plural. Sintácticamente, como lo tenemos aquí, la definición sintáctica, funciona dentro de la oración como núcleo del sujeto. Y lexicológicamente es una palabra de inventario abierto. Ahora bien, veamos este pequeño ejemplo que tenemos aquí. En la oración, el tren llega a la estación, estamos viendo parte de las definiciones del sustantivo.
Aquí, el tren, estamos hablando de que presenta la variedad entre género y número. Al decir el tren, estamos hablando del género masculino y en número estamos hablando de que es uno solo. No estamos diciendo los trenes, sino uno solo. Estamos viendo la parte semántica porque me está designando a una cosa, que es un tren. Igualmente funciona dentro de la oración como núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del núcleo del sujeto, estamos hablando de un sustantivo, a diferencia del núcleo del predicado, que resultaría ser un verbo. Entonces, el sustantivo funciona como núcleo del sujeto porque permite designarlo con otro nombre. Perfecto. Lexicológicamente, hablando, es una palabra de inventario abierto. ¿Por qué es inventario abierto? Porque permite la incorporación de más palabras. Ahora bien, existen varias clases de sustantivos. Tenemos comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y abstractos. Veamos, ¿cuándo un sustantivo es común? Cuando designa a personas, animales o cosas, pero no individualiza. Lo hace de manera genérica. Por ejemplo, futbolista, libro o región. No estoy individualizando ni especificando en relación a alguno de ellos. En el caso de los propios, allí sí hay ya una especificación. Estoy refiriéndome a un ser, a alguien que tiene un nombre, algo que ya está establecido con un nombre propio. Por ejemplo, Roberto, Lima o María. Ya no estoy hablando en términos generales, me estoy refiriendo a una persona, a un caballero, a una ciudad y a una dama. Ahora vamos, los individuales. Estos individuales hacen referencia a una sola cosa en singular, ¿ok? Por ejemplo, abeja, soldado, flor. Los colectivos me hablan de que nombran varios seres, es decir, hablan en magnitudes. Si yo, por ejemplo, por hablar de perros, digo jauría, ya ustedes saben que me estoy refiriendo a varios perros, no me estoy refiriendo a uno solo. Si yo digo, por ejemplo, manada, me estoy refiriendo a otro conjunto de animales. Igualmente, si digo enjambre, ya ustedes saben que estoy hablando de cantidades de abejas y no de una abeja, como en el caso del sustantivo individual. Continuemos. Los sustantivos concretos nombran objetos reales que podemos palpar. Por ejemplo, edificio, palmera, piedra, y que no tienen esa magnitud de ser una persona o de ser un lugar específico. Un edificio puede estar ubicado en cualquier lugar. Diferente si yo digo el edificio en la calle de Caraballo, en la calle 5 de Caraballo, ¿sí? Abstractos, ya estos no tienen existencia física, no los podemos palpar. Por ejemplo, la ambición, el amor, la tristeza. Cuando hablo de los abstractos, estoy refiriéndome a las emociones. Entonces, cuando ustedes ven en una oración un nombre propio, cuando ustedes ven que hablan en general, ustedes tienen que inmediatamente dirigirse hacia las clases de sustantivos. Chicos, el día de hoy en nuestra clase de comunicación estaremos conversando sobre los adjetivos. Ustedes preguntarán, ¿qué son los adjetivos? Son las palabras que se juntan al sustantivo para determinarlo o calificarlo. Estas palabras pueden ir antes o después. Para que comprendamos un poquito más, vamos a indagar sobre todo lo que está relacionado con los adjetivos. Tenemos los adjetivos calificativos y tenemos los adjetivos determinativos. Muy bien. Los adjetivos calificativos los vamos a distribuir en grados. Los calificativos no son clases de adjetivos calificativos, sino los grados de los adjetivos calificativos. Estos adjetivos expresan cualidad del sustantivo, es decir, si es bueno, si es malo, si es alegre, si está feliz, si es honesto, si es responsable. Veamos, tenemos adjetivos calificativos en grado positivo. Estos expresan cualidad sin ningún tipo de modificación o exageración. Y ahorita les muestro un ejemplo. Tenemos en grado superlativo. Estos sí demuestran una exageración en cuanto a la cualidad
del sustantivo. Y tenemos el comparativo, que me muestran tres aspectos. Me muestran inferioridad, de igualdad y superioridad. Por supuesto, entre un sustantivo y otro. Veamos por acá. Por ejemplo, en el grado positivo tenemos el perro es grande. No está haciendo ninguna exageración. María es bella. Entonces, ¿cuál es el adjetivo calificativo en grado positivo de estas dos oraciones? La palabra grande y la palabra bella. Muy bien. Veamos con comparativo. Ya les expliqué en comparativo que tenemos de inferioridad, de igualdad y de superioridad. Veamos. Andrés es más alto que Pedro. Aquí hay un ejemplo del adjetivo calificativo comparativo, pero en superioridad. Vamos a utilizar las palabras más que para colocar inferior a un sustantivo frente al otro. En este ejemplo, Héctor es menos alegre que Melissa. Si ustedes pueden observar, es de inferioridad, es un calificativo comparativo, pero me demuestra inferioridad entre un sustantivo y el otro. Perfecto. Ahora vamos. Javier es tan alto como Héctor. Aquí me están hablando de que hay una comparación, pero me establecen igualdad entre un sustantivo y otro. Veamos con el superlativo, relativo y absoluto. En el superlativo, por ejemplo, en el relativo tenemos rapidísimo. La oración dice, el auto es rapidísimo. La comida estuvo buenísima. Estoy dando cierta exageración a lo que se está hablando del sustantivo, pero también se vale que yo agarre y diga, está muy buena. Le estoy dando un grado de exageración al sustantivo, ¿ok? Continuamos. Ahora vamos con los determinativos. Los adjetivos determinativos expresan límites del sustantivo por medio de relaciones, de lugar, posesión, ubicación. Tenemos 7. Aquí sí vamos a hablar de clases. Aquí no vamos a hablar de grados de adjetivos. Aquí vamos a hablar de que los determinativos tienen clases. Dentro de su clase tenemos demostrativos. Indican lugar o ubicación. Aquí, allá, aquel, este, esa, ese. Son adjetivos demostrativos que me dan cierta ubicación. Pásame ese libro, ya hay una señal de que estoy dando el lugar donde se encuentra el libro. Los posesivos indican pertenencia. Quiere decir mío, suyo, de él, de ella, tuyo, de ustedes. Son adjetivos que indican que algo, el sustantivo, pertenece a alguien o me pertenece a mí. Tenemos los numerales. Estos me indican una cantidad exacta. Por ejemplo, Juan es el número 1 de la clase. O Fabián llegó de tercero en la carrera. Me están dando una cantidad exacta en un determinado lugar, hablando de competencia. Seguidamente, tenemos los relativos. Estos me sirven a mí para ubicar un antecedente respecto a un sustantivo. Repiten el significado de otra palabra expresado con anterioridad, llamada antecedente. Aquí utilizamos las palabras cuyo. La novela estuvo muy buena, cuyo desenlace era muy parecido al de X novela o X película, ¿ok? Me sirve como referencia o antecedente. Ahora bien, tenemos los indefinidos, que estos sí me dan una cantidad inexacta o muy vaga de la posición o el lugar de algo, de sustantivo. Por ejemplo, yo puedo decir, estaba grande. Era cada cierto tiempo. No estoy estableciendo si el tiempo era un día, 2 días, semanas, sino cada cierto tiempo ocurrió algo. Entonces no estoy estableciendo y por lo tanto no hay una cantidad exacta en cuanto a números. Los interrogativos y exclamativos, ya estos sí me prestan a mí mayor énfasis en cuanto a la relación con el sustantivo. Qué admirable, qué bueno, genial,
ya son adjetivos que me permiten a mí establecer cierto grado de admiración. Igualmente, el interrogativo ¿qué ocurrió allí? Con Luis, vamos a suponer, ya es un adjetivo que me está llamando a la interrogación. Veamos por aquí el ejemplo, chicos. Dentro de estos determinativos, de los demostrativos, las palabras que le mencioné, este, esta, ese, esta, aquel. En los posesivos, mi libro o mi carro, mi casa, mío, suyo, tuya o de ustedes. Son adjetivos que determinan la posesión, a quién le pertenecen. Dentro de los numerales, uno, tercero, el doble también es algo que ya me establece que hay mayor cantidad por 2 veces. Y medio. Bueno, estuvo medio aburrido, pero se dio. Por ejemplo, indefinidos, las palabras demasiado, bastante o poco que no me dan una relación exacta. En cuanto a esto ha sido todo por el día de hoy, espero haya sido de su agrado. Recuerden, van a desarrollar su hojita de aplicación en lo posible manuscrita. Recuerden que estamos trabajando nuestra ortografía, nuestra caligrafía y cualquier duda estoy en contacto con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Por favor, igualmente las recomendaciones de siempre. Vamos a prevenir el coronavirus, nos lavamos las manos con frecuencia, mucha oración, mucha unión familiar y seguimos en contacto, chicos.